Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Esta semana vamos a hablar del virus de la gripe y es que estamos en plena época de vacunación. En nuestro país no damos la importancia que merece a esta patología y muchas personas que pertenecen a grupos de riesgo para los que está recomendada la vacunación no se protegen con ella. No somos conscientes de los riesgos que conlleva para personas con problemas cardiovasculares, respiratorios e incluso con obesidad. Hoy la doctora Pilar de Lucas, presidenta de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, nos va a contar lo importante que es esta práctica para nuestra salud y junto con esto muchas cosas más. Recuerda que si esta media hora te sabe a poco, tienes más fórmulas de bienestar a golpe de clic en estarbien.com. Comenzamos. Te explicamos la importancia de la vacuna contra la gripe. Hoy vamos a ver el pan desde un punto de vista solidario. Te proponemos hacer ejercicio en un entorno único. ¿Sabes cuál es la fórmula más natural de depilarte? Comer de lujo con metales preciosos como el oro. Las revisiones periódicas de nuestros ojos evitarían muchas cegueras. Conocemos de sobra el pan, el alimento básico por excelencia. Hoy vamos a verlo desde un punto solidario, ya que muchos niños del mundo no tienen acceso a él. Por esto se ponen en marcha riquísimas iniciativas como esta. Con motivo del Día Mundial de la Alimentación y del Pan se ha celebrado un evento muy solidario. Poniendo un poco un granito de arena, pues hemos intentado contribuir a que un día tan señalado como este sea también beneficioso para gente que lo necesita y lo necesita mucho. El pan se utiliza prácticamente en todos los continentes y es elemento básico en la mayoría de las comidas. Pues hemos tratado que en un día tan señalado como hoy, pues la gente también participe en un día así, ¿no? Y con la recaudación que se obtenga irá a una ONG que se llama Infancia con Futuro. Y es que 4 de los chefs más importantes del panorama nacional hacen 4 propuestas de bocadillos. Bueno, pues vamos a hacer un bocata, sabes que es como una reinterpretación de un bocata tradicional yanqui de pastrami, ¿vale? Pero un poco con elementos algo más nuestros y así, mira. Cogemos 2 láminas de un pan de multicereal. Primero le vamos a poner una salsa que hemos hecho, una mayonesa, pero con mucho jengibre para que toque ese toque punzante que tiene el jengibre. Le ponemos primero, mira, un poco de pastrami, unos ajitos encurtidos. Después le vamos a poner otra loncha de pastrami más. Vamos a poner un poquito de rúcula en un lado, un poquito de pepinillo en el otro y ahora un poco de queso majorero. Como no, un poquito de aceite virgen extra, ¿vale? Esto no puede faltar. Aquí en el centro, como alineando la rúcula. A mí me gusta hacerlo así para poder hacer aquello de bomba, taparlo así. Y ahora lo que haríamos sería pasarle un poquito por la plancha con un poquito de aceite de oliva, que coja un poco de calor, tampoco que esté muy caliente, que coja un poquito de calor y a partir de ahí, una de dos, o así con la mano, o si quieres lo cortamos un poquito, que también podemos, le enseñamos así un poquito el corte, que queda muy chulo. Además, para ellos ha sido toda una experiencia. Para mí, sí, para mí es un privilegio el poder participar de iniciativas como esta, otras muchas que hemos realizado con otros cocineros y tal. Esta vez la iniciativa de Madrid Zopan y de Jorge, pues ha sido de esas cosas que cuando te llaman y dices, hostia, no me creo que me estés llamando a mí, porque hay tantísima gente tan buena que le encantaría participar en estas cosas, que me llamen a mí me hace sentirme muy especial. Y es que la recaudación irá íntegramente a proyectos sobre alimentación, educación y salud. Un abogado de 53 años de éxito, con el cuerpo machacado por una vida sedentaria, un mal humor permanente, frecuentes cenas en restaurantes hasta altas horas de la madrugada, tabaco y alguna copa, todo elementos que lo convertían en un hombre infeliz y obeso. Con este panorama y en la cumbre de su carrera, sufre un infarto durante uno de sus juicios. El monje que vendió su Ferrari es un libro que desde hace 15 años ha contado una apasionante historia
historia que ha cautivado a 5 millones de lectores y se ha traducido a 46 idiomas. Se trata de un libro que debemos leer y seguir así el relato de este abogado que decidió vender todos sus bienes y viajar a la India, a un monasterio del Himalaya, para aprender las sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior. Robin Sharma nos muestra en esta obra una nueva forma de enfocar la vida personal, profesional y familiar. Un libro para pensar también en emprender un viaje de cambio para encontrar el camino vital, con pasión y con armonía interior. Hacer deporte en un entorno único. Eso es lo que te proponemos esta semana en nuestra sección de ejercicio. Atentos al siguiente reportaje. Como hemos dicho, hacer ejercicio en un entorno único y además cuando nos vamos de viaje. Vamos a conocer al señor Norberto León, el director del Hotel Eurostars, que nos va a explicar qué tiene de diferente este gimnasio de los que estamos acostumbrados. Su característica principal es que hacemos desde este gimnasio deporte sobre Madrid en vez de en Madrid, dado que estamos a unos 120 metros de altura y que, como podéis comprobar, se domina toda la ciudad y, en fin, es un marco incomparable que se supone que con estas vistas pues favorece el esfuerzo, favorece también la concentración y de alguna manera anima la adrenalina a la hora de hacer deporte. ¿Cuál es el perfil del cliente que acude al gimnasio? Pues hay dos principalmente. Uno que viene de lunes a jueves, normalmente a primera hora de la mañana y a última de la tarde, que son clientes que viajan por motivos de trabajo, por su profesión. Como van a estar toda la jornada fuera trabajando, pues prefieren temprano hacer deporte, eliminar toxinas, hacer ejercicio cardiovascular, aeróbico, tono muscular. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es el tipo de ejercicio que hacen? ¿Es quizá más para desconectar o para mantenerse en forma? Yo creo que es para desconectar, aprovechan para sudar un poco. Yo diría que los elegidos o los que más se utilizan son las cintas, son las bicis y bueno, y gente ya más perfil más joven, pues también las pesas para favorecer el tono. Quizá mantener un poco el ejercicio que hagan en su día a día, no perderlo cuando salen de viaje de trabajo. Claro, además haciéndolo desde un marco incomparable, desde una perspectiva única, está abierto las 24 horas del día. Por último, Norberto, dinos por qué recomendarías acudir al gimnasio del Eurostars. Como conclusión diría que es un emplazamiento exclusivo, no hay una referencia igual que esta. Y que sepamos, en Madrid no se puede hacer deporte a tanta altura, con estas vistas y con esta singularidad que tiene el fitness del Eurostar Madrid Tower. Muy bien, pues muchísimas gracias. Por eso recomendamos a todos los clientes que hagan ejercicio a muchísimos metros sobre Madrid. Es curioso cómo desde la antigüedad el oro y la plata, considerados metales nobles, han sido usados como moneda de cambio y en alta joyería. Hoy en día su uso está muy de moda en la alta cocina. Numerosos chefs lo utilizan como aditivo colorante en sus platos, ya sean dulces o salados. El consumo de este aderezo de lujo es totalmente apto para el organismo, ya que no es reactivo y se puede eliminar con facilidad. Oro parece y oro es. Un metal precioso que ya se usaba en el antiguo Egipto y en la India en sus platos porque creían que este mineral les proporcionaría vitalidad y suerte. En el siglo XXI algunos chefs nos lo presentan en suculentos manjares como este lingote de chocolate con frutos rojos y polvo de oro. Hacemos una banda, la cocemos en el horno, luego hacemos láminas, bandas de este tamaño. Bien. Para adelantar un poquito lo tenemos ya aquí preparado, ¿no? Con la nata que tenemos aquí, como he dicho antes, la cobertura esta ganache, un poquito de nata hervida, le añadiríamos un poquito de cobertura de chocolates, le pondríamos un poquito de mantequilla, todo esto lo herviríamos, lo llevaríamos al fuego, lo dejaríamos hervir y conseguiríamos esta crema. Bien, y esto lo vamos a cubrir para que luego quede todo nivelado, porque si no nos queda muy espeso, ¿no? Pero sigue siendo la misma mousse. Es la misma, sí. Si esto lo ves, al momento que lo templamos un poquito, ya se está ablandando un pelín. Y entonces esto, por ejemplo, lo echaríamos aquí, lo cubriríamos un poquito más,
con más blandito, y nos quedaría, una vez que esto ha fluido por todos los lados, este lingote, que ya está bien formado. Vamos a poner esto que se llama así, soplamos un poquito, ¿lo ves? Y nos da esta sensación de oro. Incluso en los platos salados, como este ping-pong de morcilla. Llena de morcilla, donde trabajamos mucho con los contrastes, las texturas y el colorido. Hemos utilizado, por ejemplo, la manzana y la morcilla combinan bien, la remolacha y la morcilla también dan buen juego. Entonces hemos utilizado una serie de complementos buscando que sea un plato vistoso, un pincho en este caso, para el campeonato, ¿no? Y a la vez que esté rico y que sea también desde el punto de vista comercial fácil de hacer y fácil de vender. Bien, le damos luego un toque de oro, pues veáis cómo cambia la presentación. Es también un poquito la idea que estamos jugando, ¿no? Que el oro transforma un poquito un producto de toda la vida, pues con ese polvillo que le añadimos. Podría ser de plata o de bronce, también se están utilizando estos ingredientes en la cocina ahora así novedosa, ¿no? El consumo de este aditivo de lujo es totalmente apto para el organismo, ya que no es reactivo y se puede eliminar con facilidad. Lo único es que es más visual que otra cosa, puesto que no aporta ni sabor ni aroma. Por si no lo sabíais, la depilación egipcia es la más natural entre todos los procedimientos depilatorios. Una técnica poco conocida, pero muy eficaz. Descubre todos sus secretos. Una técnica depilatoria natural y muy efectiva. Es una depilación utilizada por las mujeres egipcias desde hace muchísimos años y pues es a base de azúcar. Los pasos que sigues son muy sencillos. Se debe limpiar muy bien la superficie, o sea, la piel. Luego se debe poner la cera, por así decirlo, o la cera de azúcar, y luego procedemos a retirarla con una tela de algodón. Además, tiene ventajas respecto a otros tipos de depilación. No deja irritación en la piel, no deja rojez, es más suave y no daña la piel. Su duración es similar a la de otras técnicas como la cera. Debe durar alrededor de 3 semanas, pero eso también depende del crecimiento del vello de cada persona. Se retira el vello de raíz, o sea, no se arranca, no se corta, o sea, sale directamente desde la raíz. Por eso dura mucho más la depilación. Actualmente, con el auge de todo lo natural, han aumentado los clientes que solicitan esta técnica. Está mucho más de moda, incluso lo utilizan en Europa Occidental, en América, en Estados Unidos lo utilizan muchísimo, es un método, igual en México, en Sudamérica es un método que se utiliza muchísimo y ahora lo estamos implementando aquí en España. También en España se está incrementando el uso de esta técnica milenaria. Pilar Lucas es la presidenta de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, Neumología y Cirugía Torácica, que engloba toda la patología respiratoria. Pilar, bienvenida. Hola. Bueno, como especialista en esto de los pulmones, vamos a hablar hoy de la gripe, que además es un tema que viene perfectamente al caso. Bueno, se acaba de celebrar un consenso con nada más y nada menos que 12 sociedades científicas y os habéis puesto de acuerdo para lanzar pues una llamada de atención, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, bueno, es lógico porque la gripe, que es una enfermedad fundamentalmente respiratoria, afecta sobre todo a los pulmones, pero afecta a toda la población, a mucha población. Y para controlarla es necesario que todos los profesionales trabajemos unidos y en armonía. Y cuando digo todos los profesionales, pues me refiero ni siquiera solo a sociedades médicas que hemos participado, microbiólogos, cardiólogos, neumólogos, médicos de atención primaria, pero también ha participado enfermería, por supuesto, las organizaciones colegiales. Es decir, se trata de un documento realmente multidisciplinario en el que nos hemos puesto de acuerdo sin ningún problema. Y es la primera vez que se hace. ¿Por qué había esta necesidad de poner de acuerdo a esas 12 sociedades? ¿Cuáles son esos mensajes que queréis transmitir? El Grupo Español de Gripe ya venía trabajando desde hace tiempo, pero de repente, no de repente, sino con motivo de estos años de trabajo, quedó muy claro que había que hacer una colaboración institucional de sociedades. Y uno de los problemas más importantes que tenemos es el problema de la vacunación. Sigue habiendo una gran cantidad de población que no se vacuna contra la gripe, y entonces nos pareció que el problema era de suficiente magnitud como para trabajar en él.
Precisamente de esto quería comentar, es decir, España, ¿cómo se vacuna? Vamos a ir por partes. Por ejemplo, los mayores de 65 años ¿se vacunan en unos índices, unos ratios razonables o Sí. podrían mejorar? Los mayores de 65 años se vacunan en ratios muy razonables y concretamente depende de las enfermedades que padezcan, pero en general 75% más. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque se han realizado muchas campañas de vacunación desde los centros de atención primaria y la población responde. Y inicialmente eran llamados y ahora la gente sabe que llega la campaña de vacunación, se abre y todo el mundo acude. Problema con los menores de 65 años. Ahí nuestros ratios están muy mal, en poblaciones de riesgo, además, y es ahí donde tenemos que incidir, por supuesto. Ya digo que en mayores de 65 años la situación no puede considerarse mala por las grandes campañas que nuestro Sistema Nacional de Salud ha llevado a cabo, sin duda. Pues digamos que las personas mayores de 65 años que se vacunan lo hacen correctamente, se evitan muchas complicaciones que luego vienen sí o sí. Y con los de menos de 65 años que son enfermos crónicos, como por ejemplo pues, personas con diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuéntanos un poquito. Sí, el primer grupo de riesgo que hay que tener en cuenta, y no es porque yo sea neumóloga, ni muchísimo menos, es el enfermo con enfermedad respiratoria crónica, con bronquitis crónica, con enfisema pulmonar. ¿Por qué? Porque es el que más expuesto está. Es decir, el 25% de la gente que va a padecer gripe tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, es un enfermo de mucho riesgo, aunque no tenga 65 años. Pero evidentemente no es el único. Cualquier enfermo crónico, enfermedades cardíacas, diabetes, enfermedad renal, por supuesto todos los enfermos que tienen algún tipo de inmunosupresión, es decir, de defensas disminuidas, pues porque estén realizando tratamientos con quimioterapia o porque padezcan alguna enfermedad que hace que su sistema defensivo esté deprimido, disminuido, son todos pacientes de riesgo que han de vacunarse, tengan la edad que tengan. Es curioso cómo las personas mayores sí entienden esa vacunación, que siempre es bueno vacunarse, vamos, subir, y cuanto mejor cobertura haya con una vacuna, mejor, porque además hay un efecto pues, de solidaridad, ¿no? La persona que se contagia, luego, si no se ha vacunado y se contagia, está a su vez contagiando a su alrededor. Pero, ¿cuál es la razón de la falta de concienciación en las personas un poco más jóvenes con esas patologías de base? Pues que no se han hecho las campañas públicas y tampoco que no se hace, probablemente los profesionales de la salud también tenemos nuestra parte de culpa, como probable, sin ningún género de dudas la tenemos. Precisamente porque teníamos un sistema eficaz para vacunar a las personas mayores, hemos ido descuidando o no recordando que teníamos enfermos con enfermedades crónicas que eran menores de 65 años y muchas veces no recomendamos a nuestros enfermos con la suficiente firmeza, con el suficiente grado de convencimiento que han de vacunarse o no lo incorporamos, es decir, a ningún médico se le va a olvidar ante un enfermo con una enfermedad crónica recomendarle los medicamentos, cada vez más nos acordamos de recomendarle cómo ha de vivir, el ejercicio que ha de hacer, que debe llevar una vida saludable, hasta las horas que ha de dormir. Sin embargo, muchas veces no nos acordamos de decirle que se ha de vacunar, porque de alguna manera asociamos la vacuna ya se llevará a cabo automáticamente desde el centro de salud y no. La proactividad Si un poquito menor, del paciente, ¿no? No se lleva a cabo, de manera que, por un lado, las campañas de difusión que se hacen hasta desde los medios de comunicación para las personas mayores incluso, y por supuesto desde los propios centros de salud, no se hacen con las personas más jóvenes y los propios profesionales de la salud tampoco insistimos lo suficiente. Pilar, una pregunta. En temporadas pasadas tuvimos el miedo a la famosa gripe A, que luego resultó que evidentemente pues, fue más, vamos a decir, más benigna, si se puede decir. Afortunadamente. Pero eso, afortunadamente, efectivamente. Y además hubo muchas medidas preventivas, la gente pues, se limpiaba las manos a menudo, de alguna forma la higiene se puso un poco encima de la mesa y realmente hubo menos contagios, además también debido a todo este tipo de medidas, ¿verdad? Hombre, sin duda ninguna, las medidas de prevención, lavarse las manos es fundamental. ¿Verdad? Debería hacerlo la gente con más frecuencia. Pero ahora ya hay muchísimas campañas, las campañas de lavado de manos y esto evita muchísimo la transmisión de enfermedades. Incluso las medidas que se adoptaban pues, a la hora de toser, a la hora de estornudar, veíamos que se utilizaba el brazo,
en lugar de la mano, es decir, una serie de cosas que sin duda influyeron. También es verdad que afortunadamente no revistió la virulencia que se temía, y es verdad que tuvimos picos. Se organizó unos sistemas asistenciales que fueron muy eficaces. Yo conozco bien el sistema asistencial que se organizó en la Comunidad de Madrid y realmente resultó de una gran eficacia, y afortunadamente la virulencia no fue la que se esperaba, afortunadamente. Pilar, vamos a hablar un poquito de forma rápida de lo que es, a ver, la gripe tiene unos ratios de mortalidad que la gente desconoce. O sea, en España, ¿cuántas personas se mueren debido a la gripe y otras cosas, pero la gripe como elemento inductor? Las cifras son muy variables, porque hablamos de cifras entre 1.500 y 4.000, una variabilidad enorme. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque la mortalidad está desencadenada por la gripe, pero muchas veces la causa de muerte que aparece en las certificaciones y que se recogen no es gripe. ¿Por qué? Bueno, porque afortunadamente la gripe alcanza gravedad y puede llegar a desencadenar pues, el fallecimiento en pacientes, en enfermos que tienen otras enfermedades, en enfermos, pues como ya he dicho, con cardiopatías, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de manera que muchas veces se establece que la causa de la muerte ha sido su enfermedad, pero ha estado desencadenada por la gripe. Esto hace que las cifras varíen. De todas formas, una mortalidad entre 1.500 y 4.000 no es ni mucho menos despreciable, no es nada despreciable. Más el susto que se llevarán algunos. Por supuesto, por supuesto. Pues nos quedamos con esa llamada a la atención, que esto va en serio, que hay que vacunarse y que la SEPAR y su presidenta insiste en ello. Así que ya saben, tomen conciencia en las patologías crónicas y los mayores pues sigan con esa conciencia de vacunación. Pilar, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Concienciarnos de los cuidados que requieren nuestros ojos y la importancia de la detección precoz para evitar problemas visuales es el objetivo de la campaña Mirando hacia adelante. Os contamos en qué consiste. El 50% de los casos de pérdida visual se podrían evitar mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado. De ahí la importancia de la prevención. Nosotros en cuestiones en temas de prevención hacemos bastante hincapié. Por ejemplo, a los afiliados a la ONCE les ofrecemos el servicio de asesoramiento genético para que a ellos, como a su posible descendencia y familia, se le haga el estudio completo. Una visita anual al oftalmólogo puede ser esencial para conservar el sentido que la mayoría de nosotros considera el más importante. El mejor consejo es primero conocer que los ojos hay que cuidarlos, que hay que hacer exploraciones determinadas y a partir de unas edades fijas. Hay algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, que exigen una exploración anual, que si uno tiene antecedentes familiares, pues en la familia tiene gente con tensión ocular o ha tenido algún miembro que ha tenido un desprendimiento de retina o que ha tenido degeneración macular asociada a la edad, pues con más motivos hay que ir a que te exploren. O sea, conocimiento y luego concienciación de que es mejor cogerlo a tiempo que no cuando ya la enfermedad está muy avanzada y ya no tiene solución. Mantener una vida saludable es importante para tener menos patologías, para evitar enfermedades de la vista, pero ¿qué medidas podemos tomar? Pues hombre, yo creo que muchas veces no está mucho tiempo expuesto al sol. No ver la televisión demasiado cerca, creo que ni los ordenadores, creo que para leer hay que leer más bien con luz natural, no con luz artificial en recintos cerrados y oscuros, y creo que es un poco eso, ¿no? Y trabajar la vista y salir a la calle que te dé el aire. Eso sí, a pesar de su ceguera, hay personas que son un ejemplo de superación personal. Es el caso del atleta paralímpico ganador de la medalla de oro en Londres 2012 en lanzamiento de disco. Que con mi ejemplo, ¿no? Pues bueno, mucha gente se puede ver reflejada, que a pesar de tener una ceguera, pues bueno, no tiene que ser impedimento para nada, para que tu vida siga, ¿no? Que tenga una continuidad y bueno, incluso que sea una vida exitosa, ¿no? Pero sobre todo no es eso, ¿no? Sobre todo es que a pesar de que exista una complicación, tenemos que revisarnos los ojos, ¿no? Tenemos que prevenir, incluso la gente que tenga alguna problemática, que enseguida vaya a su experto en la salud, ¿no? A su oftalmólogo, que cuide sus ojos, porque al fin y al cabo los ojos son los faros de nuestra vida, ¿no? Así que no olvidemos cuidar de nuestra vista.
Pues nos despedimos hablando del Día Mundial de los Síndromes Mielodisplasicos, que celebramos el 25 de octubre. Con la campaña Vive, no te limites, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia pretende sensibilizar a toda la sociedad con esta enfermedad, un tipo de cáncer hematológico que afecta principalmente a personas mayores de 60 años. También quieren concienciar a los pacientes que la padecen de que el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico a partir de los 60 no es impedimento para envejecer activamente, sino que deben hablar con su médico e informarse de las opciones de tratamiento distintas a las transfusiones. Esta semana nos vamos a marchar con una frase del escritor inglés Charles Reed que dice: siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Con esta reflexión os decimos adiós, pero recordad que podéis seguirnos desde internet a través de estarbien.com o de Facebook, donde también podéis dejar vuestros comentarios y opiniones. Hasta la semana que viene.